Señor, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por cada una de las mujeres que está aquí presente, Señor, cada familia representada, porque sabemos, Señor, que tú nos tienes aquí con un propósito, Señor. Tú nos tienes aquí para crecer, avanzar, Señor, y para transformar nuestros corazones y nuestra mente, Señor. Que seas tus palabras, Señor, que seas tú poniendo, Señor, ese de nuevo en mí, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, transmitiendo, Señor, a cada una de ellas, Señor, esa palabra viva y eficaz, Señor, que transforma, que derriba, Señor, y que da ese crecimiento. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, si van a dar un aplauso bien fuerte para que se me quiten los nervios. Bueno, yo le pedí al Señor en este tiempo, cuando la pastora Georgina me pidió que preparara un tema, y yo le empecé, Señor, a orar, y Señor, bueno, Señor, ¿qué quieres tú que transmita? Señor, ¿qué quieres tú? Y que no sea nuestro conocimiento y nuestra sabiduría humana, sino que sea esa sabiduría y ese conocimiento que el Señor nos da. Y Él puso esta palabra en mi corazón, y como todo, siempre el Señor empieza por uno, empieza como quien dice a recordar y a decir, bueno, esto, aquello. Y el Señor me llevó a una palabra que tenía tiempo sin leer, y yo decía, wow, a veces uno lee las cosas y el Señor te vuelve a refrescar y te vuelve a renovar cuando te pones atención a lo que el Señor quiere transmitir. Y yo quiero que los que trajeron Biblia me acompañen a Números 13 y 14. Es una historia bastante larga, solamente voy a resaltar ciertos versículos porque es bastante larga. No sé si conocen la historia de los 12 espías. A ver, levante la mano, ¿quién conoce la historia de los 12 espías? Es muy conocida, la utiliza mucho la iglesia de niños para enseñar. Pero hay un tesoro escondido en esta historia y que el Señor empezó así a mostrar. Entonces, vamos a hacer un resumen más o menos para que nos pongamos en contexto de esta historia y ver qué es lo que estaba pasando en ese momento. Aquí está Moisés con el pueblo de Israel, momentos o justo un tiempo antes en el que el Señor los iba a permitir entrar a la tierra prometida. Entonces el Señor llama a Moisés y le dice que reúna a ciertos hombres para que vayan a observar la tierra. Entonces Moisés, muy obediente, llamó a 12 hombres, uno por cada tribu. La palabra dice que eran príncipes de cada tribu, o sea, eran hombres de autoridad, eran príncipes. Entonces Moisés los reúne y le da ciertas directrices, le da como que ciertos parámetros que ellos tenían que observar en la tierra. Y vamos a leerlo aquí en Números, para que no me pierda, Números 13, 18. Y le dice Moisés: observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Aquí vemos cómo Moisés le da ciertas directrices a estos 12 hombres, y más adelante nos muestra y nos dice que esta misión duró aproximadamente 40 días. O sea, fue una misión bastante importante, y que o la tierra era demasiado grande o ellos hicieron un buen trabajo de minucioso de investigar cada punto. Y más adelante, cuando ellos vienen a darle el reporte a Moisés, vemos que ellos hicieron un trabajo bastante minucioso. Empieza a describir la tierra, y acompáñenme aquí más adelante a Números 13, 27. Y vamos a leer un poquito más aquí
para más o menos ponernos en contexto. Y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. O sea, ellos comprobaron la promesa que Dios le había dado, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Traían la evidencia que Moisés le había pedido. Habían cortado un ramo de uvas y la habían traído en todo el trayecto para poder llevarla. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. O sea, ellos ya tenían dónde cada uno estaba habitado, de qué manera estaban organizados. O sea, hicieron un buen trabajo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo de delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecimos a ellos. Vamos a leer hasta aquí un momento, porque aquí vemos varias características. Vemos a 12 hombres que fueron a ver una misma tierra, vieron las mismas dificultades, las mismas bendiciones, pero tienen dos actitudes diferentes, ¿verdad? Y esto me lo mostraba el Señor y yo decía: wow, o sea, cómo el ser humano, y porque vemos que más adelante en la historia vemos que fueron 10 los que tenían esa actitud de derrota, de que ya se habían visto que no podían. Aquí como dice: mas no podremos subir contra ellos. O sea, ya lo habían declarado y lo habían dicho: no podremos. Y el ser humano, por tendencia, la naturaleza del ser humano siempre tiende a ver y resaltar las cosas negativas, ¿verdad? A ver, ¿qué nos les pasa? A mí me pasa. Por muy positiva que pueda ser una persona, siempre ve lo primero es lo negativo, ¿sí? Y vamos a resaltar 3 características de estas actitudes negativas que suelen pasarnos y solemos tener para poder estar pendiente como que de ese reflejo, esa banderita roja cuando estamos teniendo esa actitud negativa. Y la primera es, la primera es: la mala actitud magnifica los problemas. Aquí lo podemos ver. Cuando ellos se acercaron, porque dice que fueron al pueblo a hablar mal de la tierra. ¿Y qué fue una de las cosas que le dijeron? Algo que no le dijeron a Moisés. Le dijeron: esta tierra que traga a sus moradores. O sea, magnificaron el problema y transmitieron este temor al pueblo. Entonces, cuando nosotros tendemos a ver las cosas negativas, magnificamos, exageramos. O sea, con la palabra dice exageramos. Yo recuerdo una vez que mi mamá, cuando yo estaba muy chiquita, me dijo, y eso me quedó grabado, y me dijo: cuando nosotros exageramos, mentimos. Exagerar es mentir. Y uno se queda así como que, wow. O sea, y es verdad, porque no estás contando, no estás diciendo lo que realmente viste o viviste, sino que estás decorando, magnificando como para que la persona se afine contigo o piense de tu misma manera, como que para poder influenciar en esa persona y haga lo que uno quiere, ¿verdad? Y eso es manipulación. Entonces, es importante tener presente esto, que cuando nosotros como hijas, como somos hijas de Dios y somos hijas de Dios, una verdad, tenemos que tener mucho cuidado a la hora que estamos hablando, qué estamos transmitiendo con nuestras palabras, qué estamos diciendo. Y como vemos adelante, más otra característica es
La mala actitud transmite tristeza. Y lo vemos en el versículo 14, capítulo 14, número 1. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Nuestra mala actitud, nuestras palabras, pueden transmitir emociones y pueden alterar las emociones de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, nuestra palabra tiene poder, la palabra nos enseña, la palabra tiene poder. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo le hablamos a nuestros esposos, cómo le hablamos a nuestros hijos, cómo le hablamos a nuestras familias, las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque alteran sus emociones, podemos afectar, somos influencia. Entonces, vamos a influenciar de buena manera o de mala manera, ¿sí? Entonces, la actitud de estos 10 hombres hizo que todo un pueblo llorara amargamente una noche. Y es impresionante cómo puede influenciar tanto una palabra a masas, porque era un pueblo grande, no era 10 pelagatos, era el pueblo de Dios. Entonces, es importantísimo, y nosotras como mujeres, Dios nos ha entregado la responsabilidad de edificar nuestra casa, de edificar nuestro hogar. Entonces es muy importante cómo le estamos hablando a eso que el Señor nos ha entregado, a ese pueblo, a esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pendientes de qué estamos transmitiendo. Ahora, la última de la tercera característica que más me impactó fue que la mala actitud nubla nuestra identidad, nubla y nos hace olvidar de quiénes nosotros somos. Y lo vemos aquí. En Números 13, en el versículo 33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecimos a ellos. O sea, ellos aquí le dieron su opinión a Moisés. Ellos dijeron, a nuestro parecer, soy como langosta. O sea, se olvidaron de que era el pueblo escogido de Dios. Se les olvidó la promesa que Dios les había dado de que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Y que ellos ya habían visto y habían comprobado que era real. Entonces, es impresionante cómo una simple mala actitud o un temor, una ansiedad, un momento difícil, una dificultad puede hacer que nos olvidemos lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotras, lo que Dios dijo quiénes éramos nosotros. Y esto me impactó porque es algo que tenemos que estar muy atentas. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar va a mostrar y va a reflejar quiénes somos. Entonces, si Dios ha dicho que somos hijas de Dios, pues debemos comportarnos como hijas de Dios. Y algo que es importante entender que tengamos esta verdad muy clara en nuestra vida es porque si se nos revela esta verdad, si se nos revela que nosotros somos hijas de Dios y lo hemos entendido y lo hemos atesorado, nuestros sentidos, nuestra vista, todo lo que es nuestro ser va a estar mucho más atento a lo que es la sobrenaturalidad de Dios. Entonces, es hermoso ver que cuando nosotros entendemos que somos hijas de Dios, cualquier situación difícil, cualquier dificultad que se nos presente, la vamos a ver como Dios la ve. Y como Dios nos ha hablado y nos ha enseñado y nos ha prometido que vamos a enfrentar. Estábamos cantando en el servicio, en la alabanza, Dios es grande, Dios es fuerte, ¿verdad? Entonces, eso es una alabanza de una hija de Dios y que ha entendido quién es en Dios. Y quería contarles algo y con respecto a eso porque es muy importante tenerlo presente. Hace tiempo, hace años ya, mi hija tiene 6 años, va a cumplir 7. Y yo recuerdo que cuando nuestra hija nació,
mi hija nació, mi hija nació con una cardiopatía intraauricular doble, se llama así, el diagnóstico que le dieron. Entonces, voy a tomar agua. Estoy temblando. Cuando nos dieron ese diagnóstico, al principio, o sea, eso fue un choque como cualquiera, ¿verdad? Cualquiera se le dan un diagnóstico de esa magnitud o cualquier cosa, cualquier circunstancia difícil que te puede mover el piso y decir, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El Señor empezó a tratar en el corazón de mi esposo, en mi corazón, pero el Señor antes de eso nos había dado una palabra y nos había como que preparado, porque el Señor es así, es hermoso. O sea, el Señor te empieza a preparar para lo que vas a enfrentar. Y el Señor le había dado un sueño a mi esposo que cuando nos dieron ese diagnóstico entendimos lo que estaba pasando. Entonces, yo me aferré mucho a esa promesa y a esa palabra de que Él nos decía, yo voy a sanar el corazón de tu hija. Pero, ¿sabes? A veces nuestra actitud puede ser mucha fe y ok, está bien, pero, ¿saben? El Señor pide obediencia, pide fe y mantenerlo es difícil, o sea, mantenerlo en el proceso es difícil. Y el Señor me mostraba con esta palabra que en el versículo más adelante, donde dice que el Señor ya como quien dice, ha juzgado al pueblo y le dice que no puede entrar a la tierra prometida excepto Caleb y Josué. Y dice algo de Caleb que me impresionó porque dice que Caleb tenía un espíritu diferente, que fue en pos de él. Entonces, el espíritu de Caleb no era un espíritu de positivismo, no era un espíritu de Dios es bueno, no, y ya no. O sea, el espíritu de Caleb era un espíritu de fe y obediencia. Era un hombre, un joven que había una convicción en su corazón. Ya había tenido una experiencia con el Señor en el desierto. Ya había vivido y había visto lo que Dios había hecho. Había vivido la nube, había vivido la columna de fuego, había vivido el maná, las codornices. Él había visto el poder de Dios. Entonces cuando él hablaba desde la convicción. Y no solamente habló, sino que fue obediente. Se paró enfrente de un pueblo que estaba quejándose y que estaba rebelándose contra Dios. Porque eso es lo que estaban haciendo. Y vamos a leerlo aquí y después sigo contándoles lo otro. Vamos a leerlo que dice en 14:6 dice, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. O sea, esto demuestra que había dolor, que había profundidad en lo que iban a hablar y lo que iban a decir. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, aquí dice, se apelaron a la misericordia de Dios, a la bondad de Dios. Si Jehová se agradare de nosotros, Él los llevará a esta tierra y nos las entregará. Aquí hablaron del poder de Dios y de la promesa que Él ya les había dado. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Y los exhortaron, no seas rebelde contra Jehová. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. O sea, nosotros venceremos, nosotros tomaremos esa tierra. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Es impresionante la convicción de estas palabras. O sea, aquí ellos no hablaron ellos hablaron palabras que ya habían vivido con el Señor. Eran palabras de poder. O sea, todo lo que dijeron eran
hablaron y resaltaron la naturaleza de Dios, su poder, su bondad, su misericordia y su fidelidad en estas palabras. Y es hermoso ver cómo la fe y la obediencia trae bendición. Porque cuando Caleb, el Señor dice, exceptuando Caleb y Josué, gracias, entrarían a la tierra prometida, no solamente ellos, sino que esa bendición cubrió a su generación. Entonces es hermoso ver cómo la fe y la obediencia trae bendición. Y aquí es otra cosa que quiero resaltar, que el Señor ponía en mi corazón, porque para que Caleb y Josué entraran en la tierra prometida, pasaron 38 años. En Deuteronomios podemos ver esa parte allí, 38 años, y uno dice, wow, sí, el Señor les dijo, sí pueden entrar, y eso pasó así, rapidito. No, o sea, duró 38 años para que Josué y Caleb entraran a esa tierra prometida junto a su generación, y después de que se cumpliera la voluntad de Dios en el pueblo de Israel. Entonces, la obediencia trae bendición, pero no trae una gratificación instantánea. Y es algo que tenemos que entender, y que el Señor me hizo así: o entiendes o entiendes. ¿Por qué? Porque son procesos. Y yo escuchaba la prédica de la pastora Kelly, que hablaba sobre las adicciones y la gratificación instantánea que produce adicciones, ¿verdad? Y Dios no quiere que sus hijas se acerquen a Él o sean adictas a lo que Dios puede hacer por nosotros, sino que nosotros seamos hijas que amemos a Dios por lo que Él ya es. Entonces, cuando nosotros estamos constantemente, bueno, sí, tengo fe, soy obediente, ¿por qué? ¿Porque Dios puede hacer un milagro? No. O sea, soy obediente, ¿por qué? Porque te amo, Señor, porque sé quién eres. ¿Sí? Y eso me lo enseñó el Señor así. Y yo dije, wow. O sea, porque tuve que entender. No es fácil, porque el proceso de mi hija duró 2 años recordándole, Señor, tú me lo prometiste. Y a veces también nosotros queremos como que decirle al Señor cómo tienes que hacer las cosas en el tiempo que uno quiere y como quiere. Y el Señor dice, no, es a mi tiempo y es a mi voluntad. Entonces, entender eso es sumamente importante para que nuestra actitud sea la correcta. A veces nuestras expectativas son las que hacen que nuestra actitud sea la incorrecta. Y algo que el Señor también me decía es, yo no morí en esa cruz para llenar tus expectativas. Yo morí para salvarte y hacer mi voluntad en tu vida. Entonces, debemos entender que Dios no es un genio de una lámpara. Dios, es nuestro Padre, y Él nos ama, y sus planes son mayores que los nuestros. Mayores. Y yo entendí por qué. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué mi hija? O sea, yo te he servido, ahí sale uno todo. Y el Señor me decía, no, y como siempre lo digo, el milagro más grande no fue que el Señor sanara el corazón de mi hija. El milagro más grande fue que Dios transformó mi corazón y mi relación con Él. Porque las bendiciones que Dios nos da a través de la obediencia no son instantáneas, pero sí perduran en el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando Dios habla de esas bendiciones, creemos que son materiales, que son físicas, y no, o sea, eso en algún momento se acaba. Esos son añadiduras. Pero lo que el Señor realmente
está buscando es que nosotros tengamos un corazón transformado y una mente transformada. Eso que va a perdurar en el tiempo y que cuando vengan esas situaciones difíciles, que la van a seguir viniendo y van a seguir pasando, porque el Señor lo dice en su palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, amén. Entonces es muy importante aclarar esto, tenerlo presente. Y es lo que el Señor me decía. Y yo me imagino a Caleb y a Josué esos 38 años esperando que el Señor les permitiera entrar a la tierra prometida. Eso es 38 años, no fue un año, dos, como me pasó a mí, fueron 38 años preparándose, porque el tiempo que Dios nos hace esperar no es para que estemos echándonos aire, no, es preparándose. Y más adelante podemos ver que el Señor le dice a cuando se cumple este tiempo, el Señor le dice a Moisés que Josué es el que va a introducir el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y le dice estas palabras. Acompáñenme en Deuteronomios. En Deuteronomios pueden conseguir como que un resumen de esta historia también bien chévere. Y les dice estas palabras. Moisés le dice estas palabras a Josué. Y le dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amén. Y esto es lo que el Señor hoy nos dice. ¿Por qué? Porque tenemos que ser mujeres de fe y obediencia. Y obedecer y tener fe es para valientes, ¿sí? Porque no es fácil permanecer, no es fácil decir, bueno, sí, Señor, heme aquí estoy. Y mantener eso es la tarea. Esa es la tarea, poder mantener esa respuesta que uno le da al Señor. Sí, Señor, quiero servirte, quiero crecer, quiero avanzar, pero ¿cómo? Manteniéndote pegada a la vid, como dice la palabra. O sea, tienes que mantenerte pegada a la vid y eso es una tarea. Y quiero terminar con esto que dice que es importante tener presente en lo que es la obediencia. La obediencia requiere sacrificio. Así como Jesucristo nos demostró en esa cruz y fue obediente a esa cruz de muerte prácticamente, aunque resucitó, pero fue obediente sabiendo que iba a sufrir. Y no es mayor ejemplo que tengamos en la palabra de obediencia que Jesucristo, que se entregó en esa cruz por cada uno de nosotros para que hoy pudiéramos tener esa salvación y esa oportunidad de estar cerca del Padre. Y tenemos que sacrificar, ¿qué? Preguntan ahora, porque nosotros no vamos a ir a morir en una cruz, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacrificar nosotras? Expectativas, estructuras, deseos, eso que tanto nos gusta disfrutar, pero que sabemos que no es bueno para nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que sacrificar. Y eso es lo que requiere la obediencia, sacrificio, aunque nuestras expectativas, nuestras estructuras, nuestros ojos vean otra cosa, el Señor nos está pidiendo, quiero obediencia, quiero obediencia. No sé qué actitud, persona, hábito, no sé qué el Señor nos está pidiéndote, pero yo sé que constantemente el Señor nos está pidiendo transformación. Entonces es bueno que nos analicemos y nos digamos, bueno, Señor, ¿qué es lo que me estás pidiendo? ¿Qué es lo que necesito para pasar al siguiente nivel? Porque el Señor quiere que haya crecimiento, que haya avance. Pero si estamos en una comodidad, en donde, ay, bueno, aquí estoy cómoda, aquí estoy bien,
No, o sea, el Señor nos saca de esa comodidad y nos pone a practicar esa fe y esa obediencia. Ahora, la segunda es la obediencia, gracias, requiere entrega, requiere compromiso. ¿A qué me refiero con esto? A lo que les estaba comentando. Mantenerse en la obediencia es difícil, entonces hay que comprometernos a eso. La obediencia es obediencia, no hay obediencias a medias. Entonces a veces es, esto sí, esto no. Esto sí te lo entrego, esto no, esto me lo quedo yo. Entonces el Señor dice, ay, tiene que haber compromiso. Si no hay compromiso, no va a haber crecimiento. Entonces a veces damos nuestra palabra a cosas y no cumplimos con lo que estamos diciendo. Entonces tenemos que ser congruentes con lo que estamos diciendo y cómo estamos actuando. Amén. Y lo otro es fe. ¿Por qué? Es indispensable. La fe y la obediencia van juntas. O sea, no podemos separarlas. Aun cuando nuestros ojos no ven lo que el Señor ya nos ha dicho, tenemos que creer, tener esa convicción de que lo que Él nos ha dicho es real y es verdad. Y esto es solamente fe. Y cada una de nosotras ha tenido su experiencia con Dios. Y me imagino para que puedan estar aquí, cada uno ha tenido su experiencia con Dios y saben que Dios es fiel y que cumple sus promesas. Entonces, tener presente que la fe no es positivismo y que, ay, sí, no, la fe va mucho más allá. Va mucho más allá de declarar o decir cosas. No, la fe es entender que la voluntad de Dios para mi vida, aunque no me esté gustando lo que estoy viviendo, es mejor. Eso es fe, entender. Y el Señor cuando vivía el proceso de mi hija y que yo le decía, Señor, pero es que no lo veo, porque el Señor le había mostrado a mi esposo el corazón, que les voy a contar más o menos para que podamos entrar en contexto. Mi esposo tuvo un sueño donde yo recibía 2 tiros en el pecho, en medio de un bululú, una cosa, y ya más detalles del sueño. Pero cuando a nosotros nos dan ese diagnóstico de mi hija que tenía 2 huequitos en su corazón, ahí fue que yo entendí todo, porque 2 tiros, 2 huecos, o sea, tampoco hay que tener mucha revelación del Espíritu Santo para entenderlo, pero en el sueño mi esposo veía cómo los 2 tiros que yo recibía se iban cerrando poco a poco, se iban cerrando. Entonces yo le decía, bueno, Señor, tú en ese sueño mostraste que se cerraban. Y yo empezaba, ¿cuándo? Y cada consulta que íbamos, yo decía, ya, eso tiene que estar cerrado porque el Señor lo dijo, el Señor lo mostró. Y cada que iba a la consulta no pasaba nada, no había nada, y nada, y nada. Y así fueron bastantes meses hasta ver por lo menos un avance. Y yo estaba ahí con el Señor en mi pelea, en mi cosa, en mi situación, en mis argumentos, ¿sabes? En esa carne, porque es la carne. Y el Señor me decía constantemente, no es tu voluntad, no es a tu manera, es a la mía, es a la mía. Y hasta que yo entendí, porque el Señor me dijo, es mi voluntad, no la tuya. Y fuerte me lo dijo. O sea, es mi voluntad, es porque a mí me place hacerlo de esa manera. Así. Entonces, cuando yo dije, ok, Señor, está bien, a tu voluntad, a tu manera, porque para ese momento, les pongo en el contexto, nuestra situación económica estaba terrible. Terrible, terrible. Cada consulta eran 50, 60, 70 dólares. Esa época de pandemia en donde todo estaba difícil en ese tiempo. Y pues yo le decía, Señor, pero no es más fácil que tú hagas un milagro sobrenatural, estar constantemente esperando que tener que proveer la consulta, la comida, los medicamentos, el tratamiento, todo. O sea, era un panorama muy difícil humanamente hablando. La comida diaria, mi esposo solamente tenía su trabajo gubernamental, que él es empleado público, y pues sabemos que la parte pública no paga bien.
y no había ningún otro ingreso. Y imagínate, con $10 pagar una consulta de $50 era bastante difícil, pero hasta que el Señor me dijo eso, ¿sabes qué pasó? Pude darme cuenta que todos los milagros que el Señor ya había provisto y no lo había disfrutado, no me había dado cuenta de cómo el Señor iba proveyendo cada consulta, cada medicamento, cada alimento, cada cosa de manera sobrenatural, porque fueron unas de manera de sobrenatural. En una época, en un momento en donde no teníamos para la consulta y alguien hace un depósito y ese depósito llegó doble. Se multiplicó la plata que nosotros dijimos, mira, esto no fue lo que nos dijeron que iban a transferir. Llamamos a la persona, mira, llegó tanto. No, pero es que a mí no me parece así, que no sé qué. Y el dinero que estaba en nuestra cuenta era lo que necesitábamos para cubrir todo. Todo. Y el Señor me jaló tanto las orejas que yo dije, ok. Entonces hay dos maneras de vivir la vida, donde todo lo que vivimos es un milagro o como si nada fuera un milagro. Entonces, o aprendemos a ver las cosas como Dios las está viendo, o el Señor nos va a estar jalando las orejas. Y es difícil mantenerse en esos procesos, por eso es que se necesita compromiso de constantemente ir a la presencia del Señor y decir, ok, Señor, me equivoqué, no estuvo bien, enséñame. Tener esa humildad de que los planes de Dios son mejores que lo que nosotros creemos. Hasta que llegó el momento en que empezamos a ver el avance en el corazón de mi hija. Porque el doctor nos decía que si no había un cambio, tendríamos que operarla. Y yo decía, Señor, una operación, o sea, eso es otra cosa. Y yo era constantemente, Señor, o sea, tú dijiste tú esto, hasta que yo dejé de recordárselo. Yo dejé, Señor, tú tienes el control. Así. Y llegó un momento en el que ya el doctor nos dijo, ya aquí no hay operación, ya ella puede seguir su desarrollo. Porque otra cosa era que mi hija no se estaba desarrollando bien debido a eso. No estaba creciendo, no estaba agarrando peso. Y desde el momento en que empezó a ver el avance, o sea, desde el momento 1, que no veíamos avance, mi hija se desarrolló completamente normal, como si fuera un corazón sano. Y todo eso lo podemos no disfrutar, porque hay que disfrutar los milagros del Señor, sí, por estar enfocada y teniendo una actitud que no era la correcta. Entonces, nos perdemos de las bendiciones de Dios. No disfrutamos esas cosas que el Señor hace. ¿Por qué? Porque estamos empeñadas a que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Amén. Están como así como regañadas. Amén. Entonces, el Señor hoy nos dice, esfuérzate, sé valiente porque yo soy el que voy contigo. Y es hermoso saber que Dios es el que está con nosotros en medio de las situaciones que estamos viviendo, porque sé que estamos viviendo situaciones. Cada uno de nosotros tiene una historia, tiene una situación en particular, tiene vivencias que son difíciles. Y el Señor hoy nos está diciendo, esfuérzate, sé valiente, porque esos gigantes, esas situaciones difíciles, esos momentos en donde uno cree que no hay salida, donde no ve la luz del final del túnel, el Señor hoy nos dice que Él es el que está con nosotros. Quiero que se pongan de pie. Y vamos a cantar esta canción con el entendimiento de quién es Dios y de quiénes somos nosotros en Dios.
Dios de milagros y amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios por nosotros, y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Es el Señor el que está con nosotros. No estamos solas. El Señor nos dice: esfuérzate y sé valiente. No temas, porque yo soy el que va contigo. No te intimides. No estamos solas. Y le damos gracias a Dios. Gracias porque no hay nada más grande que su presencia. Moisés le decía al Señor antes de salir de Egipto que si su presencia no iba con ellos, no los sacara de allí. Y hoy nosotros tenemos la garantía de que su presencia está con nosotros. Tenemos esa promesa maravillosa, esa verdad, porque es verdad, que Dios está con nosotros en cada paso que demos, en cada decisión que tomemos. Solamente debemos de creer y ser obediente a lo que el Señor nos está pidiendo. Amén.